el perfecto Ned Flanders, con su casa perfecta, su decoración de Navidad perfecta, sus hijos bien educados y su primera esposa, que era todo un bomboncito. Me gustan los bomboncitos, quiero comer los bomboncitos, me gustan. A pesar de que su amable vecinillo siempre busca acercarse a él, Homero le guarda rencor y envidia por lo aparentemente maravillosa que es su vida, y sus constantes rechazos han hecho que Ned sienta una gran pena ¡En mi seno! Si bien hubo momentos cordiales entre ellos, ya fuera porque Homero se sintió mal al creer que saboteó su nuevo negocio o gracias a una lección divina, hasta entonces Flanders no sabía lo que era tenerlo como a un amigo de verdad. Y al igual que Dios poniendo a prueba a Job, su nueva cercanía a Homero sometió a su paciencia a su más grande desafío. Fue Conan O'Brien quien sugirió la idea inicial de Homero ama a Flanders antes de irse del show. Los demás escritores encontraron un punto en común para ambos personajes en el deporte, ya que hasta las monjas querían ver el enfrentamiento futbolístico entre Springfield y Shelbyville. Homero quería ir, pero Bart, los revendedores y Flanders, que gana los boletos en la radio, se atravesaron en su camino. En inglés, Ned pregunta cuál es el valor del premio con el fin de agregarlo a sus ganancias para reportarlo en sus impuestos. Ese exceso de honestidad es irritantemente hilarante. Los ánimos de Homero se calman al escuchar Two Tickets to Paradise de Eddie Money. Me encantaba conducir con esa canción en San Andreas. Hablando de conducción, aquí el sedán familiar tiene color verde. Lo corregiremos para el DVD, dijeron en los comentarios del episodio. No lo hicieron. Hubo algunas bromas que involucraron temas controversiales. Los censores quisieron retirar la parte en la que Shelbyville usó LSD para contaminar el agua de Springfield, provocando que Marge alucine. El equipo creativo lo justificó diciendo que ella no consumió a propósito y que fue obra de alguien más, así que la dejaron. Y cuando Homero cree que un waffle pegado al techo es Dios, la intención no era ofender a la comunidad religiosa, fue una broma interna de los escritores, ya que en la oficina en donde trabajaban en ese tiempo había un caramelo adherido al techo y eso era lo primero que todos notaban al entrar. Por cierto, me gusta más la traducción que le dieron al cierre de esta escena en Recuerdos de Amor, más acorde con la original. ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegioso! Creí que el techo del cuadro de la última cena ubicado en la sala de los Flanders era un waffle gigante, pero solo es la forma que tiene en la pintura real, o tal vez parte del código da Vinci quería decir que Dios sí era un waffle. Bastó aceptar su invitación al juego para que Homero se diera cuenta que Ned no es tan irritante después de todo, una situación que no siempre sucede en la vida real. No sé si han tenido personas en su vida que buscan su amistad y ustedes los evitan por una u otra razón. Yo pasé por algo muy similar, pero lo dejaré para el final del video. El señor Burns no aprendió mucho luego de atropellar a Bart, ya que lesionó a Milhouse sin ninguna vergüenza para motivar a su equipo a que ganara. Ned le regaló un sombrero Nacho a Homero, siempre he querido uno, aunque pensándolo bien llevarlo puesto después de un rato no sería muy conveniente. Y este canta una parodia de Macho Man de Village People. Las buenas obras de su nuevo amigo le consiguieron el balón del juego. Sorprende que se acordara de tener 3 hijos, ya que suele ignorar a Maggie, aunque no mostró mucho tacto con su familia al reemplazar la foto de su boda por el balón, la cual muestra una escena muy distinta a la original. Tal vez las cosas mejoraron económicamente para la pareja y tuvieron una segunda ceremonia, o el equipo creativo ignoró el pasado para hacer una nueva broma. Cuando Homero oculta a Flanders y Lenny cree que tiene un autorobot, luego de que se estrellan, Carl dice que tal vez fue construido en Estados Unidos, aludiendo a la mala fama que tienen los vehículos hechos en el país. Y a la salida, Homero ya no se avergüenza de Flanders y grita que es su mejor amigo. ¿Qué dice? No sé, creo que algo del ombligo. En inglés, Carl cree que dijo algo sobre ser gay. ¿Fue ese un lapsus mental quizás? Lo del doblaje tiene más sentido, ya que al menos rima. Por si el abuso de confianza de Homero durante todos esos años no fuera una señal, Flanders debe soportar las intromisiones de su vecino en su casa y en sus labores de caridad. A lo mejor debió hacerse amigo de Moe, quien saca un espacio para leerles a los niños hospitalizados y a los vagabundos. Sus libros incluyen Mi amiga Flicka, de Mary O'Hara, acerca de un niño que cuida a una potrilla aparentemente indomable, y por supuesto, Mujercitas, de Louisa May Alcott. Tal vez estén más familiarizados con esa obra por su adaptación del 2019, la cual honestamente solo vi por Emma Watson. El nombre del refugio donde Ned es voluntario es una referencia a una canción de los Beatles, de los cuales más adelante aprenderíamos que es un gran fanático. Como fruto de su entusiasmo en ese refugio, Homero aparece en el periódico.
El gordo tiene un corazón gordo. Y el otro titular indica que una persona delgada cometió un crimen, haciendo contraste con la noticia principal. Es sorprendente la capacidad que tiene Homero de crear su propia realidad, ya que afirma con toda convicción que es su esposa quien ha odiado a Flanders todo ese tiempo. Tal vez su infalible memoria fotográfica es de gran ayuda. Para que Marge se reconcilie con su enemigo, decide invitar a las dos familias al lago Springfield. En el camino pone una cinta que solo él podría disfrutar. El rapero Ronnie técnicamente sí existe, es Ronnie Reagan o Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, quien solía usar la palabra well o bien con mucha frecuencia, y aquí la remezclaron para que sonara así. El único que no tuvo que soportar la música fue Rod, quien se sentó en el bote durante el trayecto. El nombre de la embarcación es Gracias por el Bote Señor 2. Me pregunto qué le sucedió a la primera, probablemente lo mismo que a la segunda. Dada su abstinencia de azúcar, los niños Flanders no necesitaron una super malteada para alterar su comportamiento ni para unirse a los Scouts. El sueño de Flanders es otro momento controversial, ya que inicia un tiroteo y un cartero responde sus disparos. Esto en referencia a los repetidos incidentes en Estados Unidos protagonizados por empleados de oficinas postales, quienes impulsados por el estrés de su labor y otros factores llevan a cabo actos violentos, por más que la organización intente negarlo. No, no. Los días en que el cartero se defendía con las armas pasaron de moda, como la Macarena. Una de las líneas más usadas del episodio proviene del doblaje. Marge, creo que odio a Michael Jackson. No, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches. Ya que originalmente menciona al presentador de noticias Ted Koppel, diciendo que es informativo e ingenioso. Si hubiera dicho el nombre de Jackson en inglés, para ellos la parte más censurable no sería el tiroteo, sino la mención del cantante. Por lo general, una cerca divide los hogares de los Simpson y los Flanders, de hecho al inicio del episodio está ahí, pero convenientemente la cambian por un gran arbusto para que Homero lo atraviese como si fuera un T-1000, una escena muy prominente en los memes basados de la serie, tanto así que él mismo la usaría años después. Y también imitando al antagonista de Terminator 2, el juicio final persigue a los Flanders mientras estos escapan en su auto. Por cierto, me resulta imposible ver esa película con el doblaje latino, ya que el maestro Humberto Vélez interpreta al T-800 y para mí su voz no encaja con el personaje, no sé si les pasa lo mismo. En inglés, Flanders especifica que no puede ir más rápido porque su auto es un Geo, una línea de vehículos compactos producida por General Motors que patrocinaba al canal Fox. En principio temían que pudieran retirar el auspicio, pero no les molestó. Muchos creen que la línea de Gorgory al arrestar a Flanders proviene del filme Los 10 Mandamientos, pero es una referencia al comediante Billy Crystal imitando a uno de los personajes de la película. La reacción de la iglesia ante la supuesta infracción que cometió Ned es muy exagerada, pero tratándose de su miembro más devoto, supongo que debe actuar bajo estándares más altos. Algo que perdimos en el doblaje fueron los susurros incriminadores de los demás feligreses cuando Flanders ingresa a la parroquia. The fallen one. The evil one. But he's the one who wrote Homer all over the bathroom. La paciencia de Ned se colma y tiene un arranque de ira gracias al comportamiento irritante de Homero. Para evitar que los demás lo juzguen, este último se marca un discurso muy emotivo elogiando los valores de su vecino, y su amistad parece fortalecerse. Pero todo esto es un guiño a la audiencia y tiene un propósito satírico. Bart y Lisa discuten sobre cómo esa amistad solo puede ser temporal, dado que algo le ocurre a los Simpson cada semana, y que es cuestión de paciencia para que todo vuelva a la normalidad, porque esta es una sitcom con episodios autocontenidos cuyos hechos rara vez trascienden al futuro, y cuando lo hacen es muy arbitrario, porque el equipo creativo elige los hechos que les convienen a las futuras tramas. Y así sucede, Homero vuelve a detestar a Flanders exactamente al jueves siguiente a las 8 de la noche, ya que ese era el día y horario en el que el programa se transmitía por esa época. Los clichés de las comedias no terminan ahí, ya que la familia debe pasar una semana en una casa supuestamente embrujada que les heredó el fallecido tío abuelo Boris, con el giro siendo que sí lo estaba. Muchos creen que se trata del mismo edificio usado en la Casa de las Pesadillas, pero al ponerlas lado a lado se notan diferencias en su diseño. Ambas tienen un estilo victoriano, así que no era descabellado pensar que eran iguales. Sin embargo, sí la usarían de nuevo cuando la tía Hortensia falleció un par de temporadas después y vivieron una situación parecida.
Las escenas eliminadas tenían a los átomos de Springfield ahogando al Sr. Burns con la champaña celebratoria luego de su triunfo en el juego, y a Skinner abordando a Homero en el refugio, felicitándolo por ayudar a los más necesitados. Se queja de que su madre estaría ahí con él de no ser porque tuvo una cita esa noche, y la llama histérico por su gigantesco celular, antes de calmarse. Es la segunda escena con ese tono que omitieron en esta temporada. Parece que se resistían a mostrar a Skinner todavía más como un enfermizo niño de mamá. Luego de la historia épica y descabellada del episodio anterior, nos brindaron algo más terrenal y más personal, y que en ciertos momentos encajaría más en las primeras 2 temporadas de la serie, debido a su factor emotivo y a la falta notoria de referencias al cine y la televisión. Este fue un capítulo que aprendí a apreciar mucho más con el tiempo. De entrada me parecía divertido por la exasperante amistad de Homero, su cambio de papeles con Flanders, con el que aprendimos que hasta la entereza de los santos tiene un límite, y la maravillosa escena de Terminator. Pero no valoré el metacomentario de Lisa sobre los clichés de las sitcoms hasta algún tiempo después, y eso es una gran parte de lo que hizo especiales a los Simpson clásicos, el hecho de romper con las convenciones de los programas de su época. A largo plazo, esa mentalidad se convertiría en un problema, porque por ejemplo el rencor de Homero por Flanders se reinicia en cada episodio, así que reusarían la misma premisa con otras variaciones, no siempre tan efectivas como la original. La actitud de Homero con él se moderó un poco luego del fallecimiento de Maude, pero el choque de personalidades entre estos dos siempre existió y existirá en la serie, para bien o para mal. Muchas gracias a todos los miembros del canal, su contribución es muy importante. Si deseas apoyarme, considera convertirte en miembro usando el botón bajo los videos. Tuve este compañero en la universidad que pertenecía a alguna comunidad católica, no recuerdo cuál era y no es importante. La cuestión es que se la pasaba diciendo que quería cambiar al mundo y trataba de contagiarle su entusiasmo a todos, en particular a una compañera y a mí. Nos invitaba a hacer trabajo comunitario y vamos a hacer actividades con los niños en los barrios, vamos a visitar ancianatos y esto y lo otro. Y yo siempre le decía muy cordialmente que no, lo sé, soy un terrible ser humano. Una vez nos invitó a su comunidad en donde supuestamente veríamos una película que recientemente había salido de cartelera y me interesaba, y dije, ¿por qué no? Cuando llegamos allá terminamos viendo Un milagro para Lorenzo, un drama sobre un padre buscando desesperadamente una cura para la extraña enfermedad de su hijo, y al final discutiríamos el filme y qué enseñanza nos dejó, y yo pregunté, ¿no se supone que íbamos a ver otra película? ¿Que acaso las mentiras no hacen llorar al niño Dios? Y me respondió que no la pudieron conseguir y de todos modos la que veríamos era más edificante. Ver esa emotiva película conmovió mi espíritu y me unió en amistad con este compañero. Estoy bromeando. Esa fue la gota que colmó el vaso y de ahí ignoré sus constantes mensajes. Mi compañera sí fue mucho más cordial con él y me mantuvo al tanto de sus persistentes invitaciones. Si no estoy mal, fue al segundo o tercer semestre que el tipo abandonó la carrera para ir a hacer trabajo misional en Perú y pensaba convertirse en sacerdote y toda la cosa. Pero no terminó ese proceso porque no podía sacarse a mi compañera de la cabeza. Así que esa mujer indirectamente lo arrancó del buen camino y cada vez que lo recuerdo me hace mucha gracia. Para ser justos, era una mujer muy hermosa, y a lo mejor estoy pensando que todos esos intentos de contactarme era para que le ayudara a entrar en buenas gracias con ella. ¿Quién sabe qué habrá sido de ese Flanders, si las tentaciones mundanas lo siguen acosando o si habrá dado sus votos de celibato?